Hola amigos, el Sol comienza a transitar el día 20 por el signo de Géminis. Ello hará que esta semana sean dos los signos más agraciados, Tauro por un lado y, como he indicado, Géminis. Nos van a llenar de energía, aportando a cada uno de nosotros una gran fuerza interior. Aries, 21 de marzo al 20 de abril. Bueno, Aries, los fuertes influjos que vais a recibir en estos días de Marte, Saturno y Plutón desde Capricornio os van a ayudar en todo lo que tenga que ver con el trabajo. Además, os vais a ver obligados quizás a tomar alguna decisión importante. Buen momento para aquellos que os encontréis iniciando un negocio. A nivel económico, notaréis como cierta tendencia quizás a hacer algún gasto extraordinario, pero ello nos va a perjudicar. Eso sí, procurad mediros un poco. A nivel sentimental, serán unos días en los que muchos de vosotros vais a intentar reconciliaros con el pasado, pues Marte retrógrado en Acuario hará que os guste revivir esos momentos que tanto os habían agradado en el pasado. A nivel de la salud, aunque Marte os infunde una gran energía, deberéis ser cuidadosos en la realización de algún ejercicio físico. Tauro, 21 de abril al 21 de mayo. Bueno, Tauro, los buenos aspectos que recibiréis en estos días de vuestro planeta regente y de Urano harán que anímicamente os encontréis algo susceptibles, pero en cambio será muy favorable, pues vais a tener ganas de conocer a nuevas personas y quizás vais a intentar aumentar vuestro círculo de amistades. Aunque el Sol abandona vuestro cielo a partir del día 20, todavía va a ser bastante enriquecedor. Os va a ayudar a que vuestra situación laboral mejore, con lo cual notaréis también beneficios en vuestra economía, pues contaréis con un aumento en entrada de dinero y quizás a nivel de todos los recursos en general. Un viaje que tenéis como imposible, por fin lo vais a poder realizar. A nivel sentimental, la relación de pareja va a ser vuestro centro de atención. Géminis, 22 de mayo al 21 de junio. Bueno, Géminis, a partir del día 21, el Sol comienza a transitar por vuestro signo, con lo cual os convierte en el signo estrella por excelencia. Ello os va a ayudar a brillar con luz propia. Notaréis cómo vuestra vitalidad aumenta y es el momento que estáis comenzando un nuevo ciclo en vuestra vida y os va a ayudar en todos esos nuevos proyectos que tenéis en mente. Además, los vais a hacer realidad. Quizás estéis abiertos a la nueva organización y programación de toda vuestra vida en general, obteniendo con ellos muy buenos resultados de cara al futuro. Se van a abrir ante ti un abanico de nuevas posibilidades en todo lo referente al trabajo, nuevos contratos o quizás un ascenso en el que ya tenéis. En el amor, el poder de seducción va a ir en aumento y notaréis cómo no os dejan ni un solo momento solo. Las relaciones tienden a afianzarse. Cáncer, 22 de junio al 22 de julio. Bueno, a los cancerianos estos días os va a tocar luchar más para conseguir vuestros objetivos. Ello sucede siempre que el Sol entra en Géminis, pero se puede decir que va a ser algo pasajero, pues estará más en vuestro interior que en todo lo que os rodea. Por lo demás, en general, será una semana bastante buena en todos los ámbitos de vuestra vida. En el trabajo, notaréis cómo vuestra creatividad e intuición crece, pues los buenos aspectos que os está enviando Mercurio potencian esta situación y los efectos de la luna nueva os van a ayudar a que mejore todo lo que tiene que ver con la economía, gozando hasta de cierta bonanza económica. Además, podréis recibir una entrada de dinero que no esperabais. Como siempre que estéis pensando en realizar algún viaje, esta semana va a resultar propicia para ello. En salud, cuidar la zona de la garganta. Leo, 23 de julio al 22 de agosto. Bueno, Leo, los buenos aspectos que vais a recibir de Mercurio y la luna creciente os abren nuevos caminos en vuestra vida laboral. Buen momento para aquellos que os encontréis a la espera de un nuevo contrato de trabajo. Además, contáis con el tránsito de Marte por vuestra casa tercera, que os va a ayudar a estar más abiertos mentalmente. Si estáis pendientes de algún examen o bien vuestro futuro depende de una oposición, será un momento en el que el aprendizaje os va a resultar muchísimo más fácil. En cambio, donde pueden aparecer ciertas nubes puede ser en el amor, pues Saturno desde vuestra casa cuarta puede tensionar un poquito la relación de pareja. Por ello os aconsejo que meditéis mucho vuestras palabras antes de hablar y ser un poquito más tierno con la persona que tenéis a vuestro lado.
A nivel de las relaciones en general, cuidado a la hora de comentar sobre vuestra vida privada y vuestros logros, pues estáis bajo los efectos de Saturno, el planeta de los enemigos ocultos. Virgo, 23 de agosto al 22 de septiembre. Bueno, Virgo, los buenos aspectos que vais a recibir en estos días de Marte desde Acuario os van a ayudar a que os encontréis con una profunda agilidad mental. Ellos va a ayudar a tomar alguna decisión muy clara e importante. Algunas pueden tener que ver con el trabajo, pero otras serán a nivel personal. Un cambio de casa o bien poner patas arriba a la que ya tenéis, pero os va a beneficiar atrayendo buena energía. En el amor, vuestro compañero o compañera se convertirá en un gran cómplice de vuestra vida. Además, como os gusta el bienestar, estos días va a resultar muy propicio para ello. Además, os va a volver una situación de tranquilidad y optimismo. Ello también os va a beneficiar a nivel de la salud, pues como al mejorar vuestro estado de ánimo, va a repercutir en esta. Si estáis pensando en organizar una fiesta, adelante, pues al estar rodeado de los amigos os va a ayudar a sentiros mejor y con una gran alegría. Libra, 23 de septiembre al 22 de octubre. Bueno, Libra, esta semana va a resultar crucial para vosotros, pues serán unos días donde intentaréis dar un cambio a vuestra vida en general que os va a afectar, como digo, en todos los niveles, pero también os va a ayudar a que se instaure el equilibrio, pues unos trígonos muy favorables os ayudan de cara al futuro. Notaréis cómo la relación con los compañeros todo mejora, desapareciendo los nubarrones que existían entre vosotros. En el trabajo entras en una época de gran movimiento. Se puede decir que se avecinan cambios muy positivos para ti. A nivel social te tocará organizar un poquito más tu agenda, pues tendrás que asistir a multitud de eventos y alguno de ellos se te puede olvidar. Donde también debes dedicar un poquito más de tiempo es a tu salud, sobre todo la dieta, pues a veces comes de forma insana y ello puede resultar perjudicial. Escorpio, 23 de octubre al 22 de noviembre. Bueno, Escorpio, estos días os encontraréis bajo unos tensos aspectos de Urano y Mercurio. Ello va a traer a vuestra vida cambios muy fugaces, pero también afectarán quizás a vuestra forma de ser. Os costará reaccionar ante una serie de circunstancias que están afectando a vuestra vida, actuando la mayoría de las veces, digamos que así, rápidamente, tratar de meditar antes de tomar cualquier decisión o postergarla para un futuro próximo. A nivel sentimental, si te encuentras sin pareja, será el momento en que alguien entre en tu vida. Se va a convertir en el mejor aliado que tengas de cara al futuro. Para aquellos que ya estéis en compañía, será el momento de dedicarle algo más de tiempo y tener quizás un acercamiento. En salud, cuidar vuestra alimentación y realizar quizás algo más de ejercicio físico. Sagitario, 23 de noviembre al 21 de diciembre. Bueno, Sagitario, los buenos aspectos que recibiréis de Venus desde el signo de Géminis activarán todo lo que tiene que ver con las relaciones, tanto las de pareja como de amistad y familia, aunque será a nivel sentimental donde os sentiréis con ganas de lanzaros a la conquista. Pero cuidado, pues ello puede hacer tambalear las cimientas de las relaciones que estén ya firmes. A nivel laboral, los fuertes influjos que vais a recibir de Marte os van a ayudar a realizar cambios muy favorables en la forma de realizar vuestro trabajo. Quizás os vais a dedicar a mejorar la organización y realizarlo de una forma diferente, resultando muy positivo y favorable, atrayendo la suerte hacia vosotros. Sobre todo aquellos que estéis a la espera de un nuevo contrato de trabajo o de cobrar un dinero atrasado, pues la suerte os acompañará en este sentido. A nivel de salud, cuidar las articulaciones. Capricornio, 22 de diciembre al 20 de enero. Bueno, Capricornio, el tránsito de Marte y Saturno por vuestro signo os llevarán a querer dar un cambio general a vuestro trabajo. Además, os notaréis que estaréis, digamos que más creativos. A nivel sentimental, el tránsito de Júpiter por vuestra casa quinta os va a ayudar a que la situación mejore en torno a las relaciones de pareja. Por fin vais a sacar de vuestro interior al gran romántico que sois y ello os va a venir muy bien a nivel de las relaciones en general, aunque a nivel de la familia puede seguir algunos altibajos debido a que tengan algunos celos entre ellos. En el trabajo vuestro poder creativo crece. Un proyecto que tenéis en mente puede resultar muy ambicioso, pero aunque
lo sea así, va a cobrar visos de realidad. Eso sí, poneros unas metas, por la dispersión os podría generar algún contratiempo. En salud quizás un poquito más de actividad física os vendría muy bien. Acuario, 21 de enero al 19 de febrero. Bueno, Acuario, los buenos aspectos que recibiréis en estos días de vuestro planeta regente Urano os va a venir muy bien, pues destacaréis en aquellos que os encontréis realizando, tanto si tiene que ver con los estudios como trabajo o cualquier otra actividad. Pues Urano se encuentra en vuestra casa tercera, os va a ayudar a captar más las ideas y que vuestro poder de aprendizaje esté en su momento más álgido. Para los demás, si estáis inmersos en un nuevo negocio, este va a concluir de forma muy ventajosa y con una gran mejora económica. En salud os vais a sentir renovados interiormente y a nivel físico con una gran fortaleza. En el amor quizás tengáis que reinventaros un poco, pues aunque a veces deseáis que el amor entre en vuestra vida, los que ponéis barreras para impedirlo sois vosotros mismos. Dejar que fluyan vuestros sentimientos. Piscis, 20 de febrero al 20 de marzo. Bueno, Piscis, los buenos aspectos que vais a recibir en estos días de Marte, Júpiter y Mercurio os van a ayudar a que necesitéis dar algún cambio a vuestra vida. Para algunos puede tener que ver con el trabajo, pero para otros será a nivel de vuestra casa. Además, Mercurio y Júpiter atraen la suerte y la amplitud en vuestros pensamientos. Serán unos días en que vuestra creatividad e intuición crece. En el amor gozaréis de unos momentos muy dulces en compañía de la pareja. Para algunos quizás veréis cómo vais a intentar consolidar las relaciones, o para los otros simplemente buscaréis a una persona que se convierta en vuestro mejor compañero en el resto de vuestros días. En salud, cuidar un poquito las zonas respiratorias e intentar disfrutar al aire libre. Bueno, solamente me queda felicitar a todos los Tauros y a todos los Géminis y suerte para todos en general.